Estamos en el mes de las niñas y los niños, abril, y hoy más que nunca es importante reflexionar sobre los desafíos de este grupo de población en México. Fíjate, en el censo de 2020 del INEGI, que por cierto recuerdo que fue suspendido incluso por la pandemia, en México hay poco más de 38 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad. Muchos trabajan y cuando trabajan lo hacen en condiciones verdaderamente inhumanas. El 16 de abril se conmemoró, por cierto, el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil en memoria del pequeñito Iqbal Masih, que fue asesinado en 1995 luego de que su padre lo vendiera a una fábrica de alfombras, imagínate. Su familia obviamente no tenía dinero para la boda de su hijo mayor y para eso lo metieron a trabajar. ¿Cómo estamos en México en materia de trabajo infantil? ¿Hay esclavitud en México en cuestión de niñas y niños? Y lo más importante, ¿qué vamos a hacer al respecto? Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim. Qué gusto saludarte siempre. Tania, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por el espacio y un saludo a la audiencia. Gracias. ¿Cómo amanecemos este miércoles en este tema? ¿Cómo andamos? Bueno, pues amanecemos este miércoles un poco con el susto dentro de otras tantas instituciones. Se está planteando que justamente uno de los sistemas más robustos que ha generado nuestro país, que es el sistema de protección integral para niñas, niños, adolescentes, conocido como el CIPINA, se pase al DIF, ¿no? Con esta idea de instituciones que duplicaban, etcétera, lo cual no es cierto. Entonces, bueno, estamos con un poco con ese susto y tiene todo que ver porque precisamente tanto el trabajo de niñas, niños, adolescentes, la trata, están relacionados con la obligación del Estado mexicano de proteger a niñas y adolescencia y de garantizar sus derechos. Fíjate, ahorita que hablas acerca de la trata, es una situación muy delicada la que vivimos en México en cuestión de desapariciones. Yo sé que hay hombres, mujeres, pero también hay niños en esas desapariciones y de repente normalizamos la situación y se nos olvidan esas miles de vidas que no sabemos dónde están, Tania. Sí, sí. En Redim hemos estado haciendo consistentemente el llamado a tomar conciencia como país de que de las más de 110,000 personas desaparecidas que ya contamos, el 17% son niñas, niños, adolescentes, de los cuales no sabemos cuál es su paradero, ¿no? Más de 8,000 son estos casos. Entonces, es importante recordarlo porque detrás de esas desapariciones puede haber distintas causas, una de las cuales es el reclutamiento por parte de grupos delincuenciales o del crimen organizado, pero también la trata de personas. Y esto es consistente, digamos, con los datos. La enorme mayoría de las personas que desaparecen entre los 0 y los 17 años son mujeres entre los 12 y los 17 años. Entonces son las adolescentes quienes están desapareciendo más. Y si bien, digamos que en México contamos con una ley contra la trata, pues esta ley tiene distintas problemáticas y distintos tipos, digamos, conductas contempladas ahí, y es importante que vayamos desenmarañando y entender en el caso de la agenda de niñez y adolescencia qué es lo que sucede cuando hablamos de desapariciones, qué es lo que sucede cuando hablamos de trata, qué es lo que sucede cuando hablamos de reclutamiento, porque son esos los problemas que está viviendo una enorme cantidad de niñez y adolescencia que están creciendo en un entorno lleno de violencia, en un entorno donde, pues sí, hay una crisis de desapariciones, por ejemplo, y difícilmente volteamos a ver que esto no es únicamente una crisis que suceda en el mundo adulto y que se cuente ahí, sino que tiene sus impactos en niñas y niños y adolescentes, que además, hay que decirlo, son la tercera parte de la población en el país. No son Totalmente. un grupo menor ni un grupo pequeño, son un tercio de México. Entonces necesitan toda la atención pública, tanto de la sociedad como de las políticas públicas, por supuesto. Tania, a ti y a tus compañeras, tus compañeros de la Redim les toca analizar, triangular mucha información para que nosotros podamos digerirla, ¿no? Y entonces escuchan los tres niveles de gobierno y escuchan organizaciones locales, organizaciones civiles internacionales, organismos tan grandes como la UNICEF, por ejemplo, el brazo de las Naciones Unidas. Te lo planteo de esta manera, porque pasado el tiempo y pasadas también las administraciones, nos preguntamos, ¿qué se ha logrado? ¿O qué se ha empezado a plantear como para que esto mejore? Yo sé que no es de un día para otro, pero ¿qué se ha empezado a plantear? ¿Tú cómo evalúas esta parte? Claro.
Creo que algo que es algo que es importante, ¿sí? Sí, te escucho. Gracias, perdón, había otras voces. No te preocupes. Algo que es importante dimensionar es que no estamos hablando de algo menor o algo que suceda en lugares remotos y lejanos. La presencia de la violencia y de la delincuencia, incluso de la posibilidad de ser víctimas de trata, está en todos nuestros estados, en todos los municipios y barrios. De acuerdo a lo que nosotros hemos visto en las cifras de incidencia delictiva del Fuero Común, hemos observado que digamos, a febrero de este año, que es la última actualización que hicimos, más de 2,000 niñas, niños, adolescentes habían sido víctimas de trata de personas en México desde 2015, digamos. Otra vez, la enorme mayoría mujeres. De este universo de casi 2,000, estamos hablando de 1,500 mujeres y poco más de 500 varones. Ahora, ¿cómo ha cambiado la incidencia de la trata de personas? Pues tenemos malas noticias y nos gustaría tener otros datos, pero no, estos son los datos oficiales. El número de niñas, niños, adolescentes que han sido víctimas de trata en el país ya había aumentado año con año para el periodo de febrero de 2021, digamos, en mitad de la pandemia. Preocupantemente, la cantidad de niñez y adolescencia víctima en el país incrementó en 40 casos en el periodo, es decir, estamos hablando de un aumento del 14%. ¿Qué se ha hecho? Si bien es cierto que tenemos una ley de trata, hay distintas conductas, como les decía, dentro de esta ley, y a veces darle seguimiento y justiciarlas puede ser difícil. Necesitamos crecer para que esas leyes positivas que tenemos y esas instituciones que hoy están en riesgo, como el CIPINA, sean robustecidas y no debilitadas, ¿no? Hay que recordar que México tiene un mandato a partir de la Convención de los Derechos del Niño que nuestro país suscribió para dar prioridad a la niñez y para garantizar en toda acción pública algo que se conoce como el interés superior de la niñez. Entonces, no basta tener una ley, necesitamos que esa ley sea justiciable, necesitamos bajar los niveles de impunidad en el caso de niñez y adolescencia y necesitamos eliminar el problema de raíz, es decir, atender la grave crisis de violencia armada, y una crisis de derechos humanos por la que atraviesa nuestro país para que podamos ir a la raíz de este problema. Para cerrar, tengo un minutito, Tania, pero a nosotros, los que formamos parte de esta comunidad y los que te ven sobre todo y las que te ven ahorita, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Muy bien. Primero, saber, primero conocer y reconocer que niñez y adolescencia no nada más son personas que deban ser protegidas, son personas que tienen derechos. Eso ya es un primer gran logro. Después, recordar que en nuestro país existe una fiscalía especial para los delitos de violencia contra las mujeres y contra la trata de personas. Se le conoce como FEVINTRA, entonces hay que echarle un ojo porque ahí se pueden recibir denuncias, incluso denuncias anónimas, por teléfono, por correo electrónico, de delitos tan graves como la trata de personas. Entonces, una cultura de la denuncia también es muy positiva y una actitud hiperempática, digamos, de parte de la sociedad, pues para no recordar nada más el mes de abril o el 30 de abril a niñas, niños, adolescentes, sino tomar en consideración que todos los días hay un niño o una niña que está viendo violentados sus derechos y ellas y ellos tienen el derecho al más alto goce posible de una vida digna y de una protección integral que les estimule, que preserve su dignidad y que les aleje de todo perjuicio. Gracias por platicar de nuevo con nosotros, Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim. Saludos, Tania, y gracias de nuevo. Un gusto siempre, hasta pronto.